La paz de Cristo esté con ustedes, hermano. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El fariseo tentando a Dios. Vamos a estudiar la palabra en relación a cómo los fariseos tentaron a Cristo en relación al divorcio. Mateo 19, del 1 al 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas obras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Ahorita vamos a regresar a esto. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, Cristo: no son todos capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Un eunuco es una persona que sirve al rey. Un eunuco es un siervo de Dios. Aquí está, Cristo está diciendo: hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, o sea, ya fueron predestinados para servir al Señor. Y hay eunucos que son eunucos por los hombres. O sea, son los hombres los que los hacen eunucos para servir a los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, los siervos de Dios. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, vamos a hablar en relación a la dureza del corazón. Dice Cristo: Moisés les dio carta de repudio, o sea, se pueden divorciar. Dice, pero Moisés se los dio porque eran duros de corazón. Pero no fue así desde el principio. Vamos primero a Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Obviamente sabemos que la ley es espiritual. Para ser más específicos, aquí la palabra de Dios más específico es que nosotros, siendo la mujer, la esposa de Cristo, debemos dejar todo para servirle a Él.
para casarnos con Él, para ser uno en espíritu con Él. Entonces, el trato con la mujer, en este caso con la esposa, es una evidencia de cómo vive un cristiano. Entonces, cuando los fariseos le preguntan a Cristo que si era permitido divorciarse, Él dijo que no. Él dijo que no. Dice, pero bueno, Moisés dijo que sí, se podía divorciar. Y Jesús les dice, Moisés lo hizo por la dureza de su corazón. Ahora, todos en general, antes de llegar a Cristo, somos de duro corazón. Todos, sin excepción, porque todos somos pecadores. Entonces, a Cristo, el Señor, más bien Jehová, él menciona a través de varios profetas. En el caso yo voy a mencionar ahorita a Jeremías, como a través de Jeremías él menciona que el pueblo tiene el pecado. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Jeremías 16:12. Todo relacionado a la dureza del corazón. Yo lo voy a decir en simples palabras. ¿Okay? En simples palabras es, cuando andamos en el mundo somos duros de corazón, pero ya una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón y Él nos da un espíritu de carne, un espíritu de misericordia, un espíritu de amor, porque el espíritu es amor. Entonces ya, si en realidad nosotros tenemos el espíritu de Dios, ya el espíritu de Dios nos ayuda a... Ya el Señor no va a poner en nosotros esos pensamientos de repudiar a la mujer. Entonces, una persona cristiana que está siguiendo al Señor y se divorcia, en realidad esa persona está rechazando a Cristo, porque no está representando lo quien Cristo es. Una persona en el mundo se puede divorciar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 veces. Anda en el mundo, es del mundo. Pero una persona cristiana no puede decir que se puede justificar, que se puede divorciar porque Dios lo permite. ¿Ok? Yo voy a terminar con las simples palabras en una frase, pero para poderlo entender vamos a ver. Jeremías 16:12 dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros caminan cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. 17:1. Todo esto es Jeremías. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. 22:17. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente. Para derramar sangre inocente, aquí menciona la avaricia también, y para opresión y para hacer agravio. ¿Qué hacen los falsos profetas cuando se enseñorean de las ovejas? Siempre están acusándolas de pecado. Siempre están, pecadores deben de convertirse, y como si ellos no pecaran. Aquí estamos hablando de los fariseos, de los que se dicen profetas, de los que se dicen que son siervos de Dios, pero en realidad son hijos de Satanás. Así lo dice Cristo. Yo simplemente estoy repitiendo lo que dice Cristo. ¿Por qué? Porque en realidad no han creído a Cristo. Cuando ellos le decían, nosotros somos hijos de Abraham. Dice, ustedes son descendientes de Abraham, dice, pero no son como Abraham, porque Abraham creyó en mí.
Les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque no creyeron en Cristo. Entonces una persona que se justifica para con Dios con sus obras es un fariseo. Porque todos pecamos. Entonces, una persona que se reconoce pecador y reconoce que es salvo a través de la obra de Cristo Jesús y pone los ojos en Cristo Jesús, esa persona es salva por poner los ojos en Cristo Jesús, su Salvador. Tan simple como eso. Jeremías 23, 17. Ahorita vamos a regresar al contexto de Jeremías 22, 17. 23, 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Por ejemplo, un pastor que en realidad no es un siervo de Dios, sino más bien anda él tras la dureza de su corazón, muchas veces les dicen a las ovejas que se pueden divorciar, ¿verdad? Cuando el Señor dice otra cosa. Fíjense, esto no es difícil entenderlo, hermanos. Estoy hablando ya como cristianos. Una persona que se dice cristiana y tiene problemas con su esposa, ¿qué tiene que hacer? Perdonarla. Perdonarla, así de simple. Entonces, si la mujer anda en el mundo y la mujer se quiere ir al mundo, dice Pablo que se vaya, está bien. Pero uno de cristiano, uno ya no puede volver a casarse. ¿Por qué? Porque esa mujer que decidió irse al mundo, la mujer decidió irse al mundo. Pero ¿a poco Dios no le puede cambiar su corazón? Claro que sí. Entonces, fíjense, yo recuerdo haber escuchado un testimonio de una hermana que ella era nueva en el Evangelio. Ella sabía que no se podía divorciar de su esposo, que andaba en el mundo. Entonces ella le oraba a Dios para que le quitara la vida a su marido, porque ella ya no se podía casar con nadie más. Entonces otra hermana la oyó y la corrigió, le dice, no, hermana, usted no debe de orar así. ¿Cómo va usted a pedirle al Señor que le quite la vida a su marido, que es un sinvergüenza y anda en el mundo? Entonces le dice, no, ore a Dios para que su marido, para que Dios le cambie el corazón a su marido. ¿Y qué hizo el Señor? Ella lo hizo, fue como una niña, recibió esa exhortación, le dice, ok, entonces ya ella, inclusive con la iglesia, empezaron a pedir para que el esposo que andaba en el mundo, Dios le cambiara su corazón, y de hecho lo hizo. Y de hecho hasta le profetizó que él mismo iba a ser un siervo de Dios, un pastor. Y ahora a la fecha ese varón es un siervo de Dios, es un pastor. Entonces, toda persona vamos a tener situaciones. Entonces, ahora, si una persona se divorció andando en el mundo, ¿qué debe de hacer? Tan simple como escuchar lo que el Espíritu de Dios le diga, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces una persona se casó, se divorció, se volvió a casar, tuvo hijos en una nueva relación, la mujer tuvo otra relación y tienen hijos en otra relación. Entonces, ¿qué se debe de hacer ahí? Hay que preguntarle al Señor. El Señor no se equivoca, nosotros sí. Son situaciones especiales y de hecho el Señor dice, hay casos, dice, que ustedes tal vez no puedan tratar, tráiganmelo a mí y yo les voy a decir lo que tengan que hacer. Entonces, ¿quién nos dice eso? El Espíritu Santo. Jeremías 48, 29. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón.
Esto es lo que aborrece Jehová y es lo que nosotros también aborrecemos como cristianos. De hecho, todo mundo aborrece a una persona altanera, arrogante, orgullosa. Toda persona, ya sea del mundo o sea cristiana, todos aborrecemos eso. Y muchas veces nosotros lo somos, pero hay un dicho que dice la zorra no se ve la cola. ¿Verdad? Así somos cuando andamos en el mundo. Ya como cristianos el Señor nos redarguye de pecado a través de su Santo Espíritu y su Santo Espíritu también nos guía, nos ayuda, nos conduce para que no sigamos caminando así. 49:16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. La vanidad, el orgullo, la altivez de toda persona va a ser quebrantada. 49:22. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustia. Eso es lo que pasa cuando andamos bien altaneros, bien orgullosos. El Señor quebranta nuestro corazón y es cuando entramos en la tribulación. Entonces, en la gran tribulación, cuando somos atribulados, ahí es cuando el Señor nos llama. Cuando somos quebrantados, cuando en realidad podemos escuchar al Señor. Porque el Señor no se puede arrimar a una persona arrogante, orgullosa. Dice el Señor al pobre de espíritu, al que es como niño, le dice, hijo, hijita, ¿qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hija? Pero al orgulloso lo mira de lejos. ¿Ok? Así de simple. Ezequiel 11:19. Profecía dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Jeremías 31:33. Ahí está hablando, profetizando también el mismo pacto que iba a venir a ser Cristo Jesús. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con todos. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, o sea, el Espíritu Santo. La ley, los 10 mandamientos, esa era la ley, la que a través de la ley sabemos que somos pecadores. Entonces dice el Señor en tiempo de Jeremías, voy a hacer un nuevo pacto. Ustedes que tienen un corazón de piedra, les voy a cambiar ese corazón de piedra, y dice, y yo les voy a poner mi ley en su mente y en su corazón. Eso es a través del Espíritu Santo. Entonces ya no tenemos ese corazón duro como piedra. ¿Ok? Entonces una persona que ya tiene un corazón de carne, ¿qué hace con su esposa, con su esposo? Perdona. Ahora, eso quiere decir que una persona, digamos en el caso de una mujer, va a recibir golpes y golpes y golpes de un hombre que está haciendo, abusando físicamente de ella. No, no. Pero, ¿cómo puede una mujer solucionar eso? Una mujer que está siendo atribulada de esa manera, lo único que tiene que hacer es poner la mirada en Cristo Jesús y decirle, Padre mío, usted sabe lo que yo estoy siendo atribulada. Yo sé que eso no es lo que usted quiere para mí. Hágase, Señor, según su voluntad y líbreme, Señor. Líbreme, Señor, de mi aflicción. Una persona le puede estar pasando eso
porque se quiere justificar con sus obras. Hay cristianas que son golpeadas por sus esposos cristianos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Reconocer que es pecadora y decirle, Padre mío, o sea, poner la mirada en Cristo. Cuando una persona, la que sea, pone la mirada en Cristo Jesús y anda caminando por el Espíritu, ninguna condenación hay para esta persona. Yo a esta persona le recomiendo que vaya y estudie el Salmo 123, 127 y el 119. El 119 tiene que ver con la ley, pero la ley, ahí ya estamos hablando del Espíritu Santo, para que lo puedan entender. Entonces, a través del Espíritu Santo, vamos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Entonces debemos de buscar el rostro de Cristo Jesús para que cada persona que está siendo atribulada, esto es para cualquier persona, ¿ok? Yo no sé, aquí el Señor me puso esto a mí porque estoy hablando en relación al divorcio, pero esto es para cualquier situación, para cualquier situación. Poner la mirada en Cristo Jesús. Padre mío, busco su rostro, Señor. Muéstrame su rostro, Padre Santo. Y en la medida que tú te aferras a buscar el rostro del Señor, el Señor te va a librar de todas tus angustias. ¿Ok? Jeremías 32, 39, 40. No es que vayas a la congregación, no es que te confieses, no es que recibas una hostia, no. Agárrate la Biblia, ponte a estudiar Salmo 129, 123, 119 y ponte a leer todo el libro de Juan para que conozcas cómo es Cristo. Cristo es la imagen misma de Jehová. Jehová no condena a nadie. No condena, ni Cristo vino a condenar al mundo. ¿Ok? Tú debes de buscar el rostro de Dios. Busca el rostro de Jehová, el rostro de nuestro Padre Dios. Jeremías 32, 39, 40, y les daré un corazón y un camino para que me teman. A través del Espíritu Santo ya tenemos el temor del temor de Dios, ¿ok? Para que me teman perpetuamente, o sea, para siempre, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, el Espíritu Santo, para que no se aparten de mí. ¿Ok? Jeremías 4:14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? O te vienen todo pensamiento de iniquidad. No, me voy a deshacer de este desgraciado, de esta desgraciada, ya no lo soporto, ya no la soporto. Esos son pensamientos de iniquidad. ¿Qué tienes que hacer? Buscar el rostro del Señor. Reconocer que somos pecadores, busca el rostro de Jehová. Jeremías 5, 21 al 24. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarás sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron de mí y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro,
que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y no guarda los tiempos establecidos de la siega. Hermanos, una vez que ya tienen el Espíritu de Dios, reaviven ese fuego, ¿ok? Si regresaron al mundo, si regresaron al pecado, ¿qué tienen que hacer? Buscar el rostro de Jehová. Vayan a estudiar la palabra de Dios. Padre mío, perdóneme, muéstrame su rostro, Señor. Su rostro busco. Guíeme y quíteme, Señor. Sálveme de mis aflicciones, Señor. Sálveme, Señor, de todos aquellos que me odian, Padre Santo, que me ponen estos pensamientos para yo seguirlo a usted. Siempre menciono, búscale, los 4 evangelios, comienza con Juan. Jeremías 7:24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Jeremías 9:24, mas alábese, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que les vengo diciendo. Para no ser fariseos, para no ser como los fariseos, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, y no necesariamente, yo sí guardo los mandamientos, yo sí voy a misa, yo sí me congrego, no como tú que nunca te congregas. No, hermanos, no. Alábate en esto, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿A qué vino Cristo Jesús? A salvarnos. Juicio y justicia en la tierra. Él hizo justicia porque los demonios nos atribulan, que son más fuertes que nosotros. Entonces viene Cristo, nos justifica, hace juicio, hace misericordia con nosotros. Entonces ya no debemos de andar caminando ahí, ni debemos de andar haciendo lo que los demonios hacen. Andar criticando siempre, tú pecador, tú pecadora. No. ¿De qué nos vamos a alabar? Solamente en que lo conocemos, en que lo entendemos. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando predicas el evangelio, estás haciendo eso. Jeremías 22, vamos al contexto, ¿ok? De lo que les había dicho. Jeremías 22, 1, 17. Tengan en cuenta eso. Si ustedes no escuchan o no quieren escuchar la voz del Señor, ¿qué pasó en tiempos de Jeremías? Fueron llevados murieron, la mayoría murieron. El pueblo de Israel, la mayoría murió. Solamente un remanente fue salvo y fueron llevados cautivos. ¿Ok? Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, tiempo de Ezequiel también. Entonces, para que no nos pasen estas cosas que le pasó al pueblo de Israel y no ser conquistados por Nabucodonosor, debemos de buscar al Señor, poner oído a lo que nos diga el Señor. Así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia. ¿Ok? Juicio y justicia, lo mismo que vino a hacer Cristo. Y librar al oprimido. Una persona que tiene pensamientos suicidas, una persona que tiene depresión, una persona que está siendo golpeada, una persona que está siendo agredida, vamos a decir, por personas que vamos a decir, digamos, en México hay mucha gente que tiene sus negocios, personas cristianas, y las personas vienen y se llevan el fruto de su trabajo. Eso es estar siendo agredidos.
están siendo oprimidos. Ahora, en general, una persona que es esclava del pecado, ¿ok? ¿Cómo podemos salvar a esas personas? Predicándoles el evangelio, ¿ok? Estamos haciendo juicio y justicia y así es como los libramos de los demonios que están oprimiendo a estas personas. Cuando llevamos el mensaje de esperanza, las buenas nuevas de salvación, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para que se vuelvan a Él y busquen su rostro, todas estas personas pueden salir de la opresión, ¿ok? Pero ellas mismas tienen que ser como niños. Tienen que ser como niños. Muchas personas se aferran a la religión. No, yo le voy a pedir a la Virgen y le voy a pedir, bueno, si pides y no pasa, algo estás haciendo mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En el caso, si es de otras personas, hermanos, Dios nos pide a cada cuenta de uno por uno. Vamos a decir, mis hijos, por ejemplo, yo les digo, mis hijos, todos tenemos que pasar las tribulaciones, todos sin excepción, para poder llegar a tocar el manto del Señor, para poder tocar a Jehová, para poder conocerlos. Vamos a sufrir, esa es la realidad. Todos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tú estás pasando eso o tus hijos, tienes que orar a nuestro Padre Dios en el nombre de Cristo Jesús y decirle a la iglesia de Dios, les pido por mis hijos, por mis hijas, para que la iglesia siendo una, oremos, así como si ustedes estudian, por ejemplo, cada carta de Pablo, de Pedro, Pablo dice, por ejemplo, él fue y le predicó el evangelio a los Gálatas, a los Efesios, pero él sigue orando por ellos. O sea, no termina ahí. ¿Por qué? Porque él sabe que se le predica el evangelio a una persona, ¿ok? Pero no quiere decir que ya porque se le predicó el evangelio ya no va a sufrir. No, tiene que pasar por el desierto. Entonces, pasar por el desierto se tiene que deshacer de todo lo que trae de Egipto. Todos esos pensamientos vanos. Quiero dinero, quiero esto, quiero el otro. Todo eso es vanidad. Entonces, hay que dejarlo en el desierto. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a llegar desde que sales de Egipto a la tierra prometida? 40 años. Oye, yo preferiría que fuera rápido. O sea, ¿por qué hacerlo en tanto tiempo? ¿Por qué no hacerlo a lo mejor en una semana, en 2 semanas? ¿Por qué tienes que sufrir años cuando lo puedes hacer rápido? Padre mío, ayúdame, Señor, a dejar todo lo que me estorba en el desierto. Y si estás yendo por el desierto y precisamente vas rebelde en contra del Señor y estás muriendo, o sea, estás siendo agredido, hay cosas que nos pasan como castigo. Hay cosas que nos pasan porque no nos queremos desprender de las cosas que traemos de Egipto. La avaricia, el amor al dinero, el amor a las mujeres, a los hombres, a la vanidad. Tienes que dejar todo eso. Hermanos, Jehová no miente, Cristo no miente, yo tampoco les puedo mentir. Hermanos, no hay más grande, no hay cosa más grande que le creas al Señor. Cree, deja todo eso, sácalo de tu mente, de tu corazón y busca el rostro de Jehová. Y vas a ver cómo tu corazón se llena de felicidad, de gozo, de una forma que no se puede explicar. No se puede explicar. No se puede explicar. Vas a ser inmensamente feliz. Es una promesa de Jehová. Viene Cristo y lo dice. Viene el apóstol Pablo y lo dice.
Hay muchas personas que dan ese testimonio. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrenarán montados en carros y en caballos por las puertas de estas casas. Ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá. Como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán, cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Viene Cristo, hace un nuevo pacto y les dicen, coman mi cuerpo, beban mi sangre, o sea, hónrenme. Yo vine a morir por ustedes. Yo ya llevé su castigo que ustedes merecen. Cómanlo, coman el evangelio, beban mi sangre. O sea, amen a su prójimo. Amen a su prójimo. ¿Tienes para comer? Ve y busca a una persona que no tiene y llévale. Predícale el evangelio y llévale un taquito a una persona que no tiene. Búscate un homeless, donde quiera hay, hermanos, abajo de un puente. Ve y predícale a Cristo, aunque no sepas, predícale el evangelio. Hay personas que dicen, no cualquier persona puede predicar el evangelio. Cualquier persona puede predicar el evangelio. El Señor no te va a abandonar. Una cosa es predicar la palabra de Dios y otra cosa es predicar el evangelio. El evangelio es simple. Cristo. Llega con una persona y dile así, ¿cómo está? La paz de Cristo esté con usted. Mire, le traje un taquito, ¿ok? Cristo le ama, ¿ok? Él murió por usted, para que usted ya no siga sufriendo, ¿ok? Búsquelo. Todos somos pecadores. Búsquelo allá en la soledad de su tiempo. Dígale, Padre mío, le doy gracias por su Hijo amado Jesucristo, que me amó, que me salvó. Le entrego mi corazón, mi mente, mi corazón. Sálveme, Señor. Así de simple, hermanos. Así de simple. Y déjame te digo, Dios te puede poner palabra en tu boca aun cuando tú mismo no sabes. Ese es el testimonio que yo tengo. Yo al principio no quería salir a predicar porque yo le decía al Señor, Señor, yo no me sé un solo versículo, Señor. Él me dijo, no temas, tú ve. Entonces yo obedecí al Señor, salí, a algunas cosas las hice mal. El Señor me dice, no, mijo, diles esto no, diles esto. Ok, está bien. Entonces en la medida que yo lo iba haciendo, el Señor ponía palabra en mí y lo sigue haciendo. Yo todavía no lo sé todo, ¿verdad? Y yo no sé si voy a llegar a saberlo todo estando en este cuerpo. El Señor nos hizo una promesa que nos iba a decir todo, ¿ok? Pero no sabemos. En parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando estemos con Él, entonces vamos a ser semejante a Él. Entonces, ve y llévale un taquito de lo que tengas. Si tú tienes, llévale de lo que tú tienes. Y si a lo mejor no tienes mucho, no te preocupes. Ese taquito que tú le llevas a un homeless, a una persona que no tiene, Dios te lo multiplica 100 veces, ¿ok? No tengas cuidado de eso.
Tú le puedes llevar a uno y puede venir una persona que tú no conoces y decirte, hermano, el Señor me dijo que le trajera 100 burritos, así de simple, o 100 taquitos, así de simple, hermano, así trabaja Dios. Tú le das a uno, Dios te da 100, ¿ok? Predícale la palabra y llévale un taquito. Eso es compartir, eso es comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, estás amando, ¿ok?, a los oprimidos. Y se les responderá porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorar amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia, o sea, se quiere justificar con sus obras, y sus salas sin iniquidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y le cubre de cedro, y la pinta de vermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien, le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Entonces, ¿cómo puede? Muéstrame, Señor, su rostro. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando juzgas la causa del afligido y del menesteroso. Tú tienes una pena. Señor, muéstrame su rostro. Tú vas y compartes con el afligido. Tú estás siendo afligido o afligida, pero tú vas, compartes con el que también está siendo afligido. El Señor ve eso. Entonces eso es, ahí estás mirando el rostro de Jehová. Cuando vas con un manco, con un ciego, con un sordomudo, ahí estás viendo el rostro de Jehová. Pero no solamente eso. Dios, Cristo Jesús, se manifestará en tu vida. Tú lo verás, tú lo verás. Es palabra de Dios, es promesa de Dios. En esta vida, ¿ok? Yo prefiero no hablar de las cosas que el Señor me ha mostrado, porque para empezar casi nadie cree. Entonces, ya lo que a ti te muestre, guárdatelo. Guárdatelo porque usualmente la gente no te cree. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravios. Ahí están las dos. Elige tú. ¿Qué quieres hacer? ¿Esto o esto? Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Isaías 1:16 y 17. Lavaos y limpiaos con el evangelio. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Tú pones la mirada en Cristo Jesús y deja de criticar. Si el Señor no te puso a andar juzgando, a andar exhortando, deja de querer imponerle a la gente tu forma de vida, que muy probablemente la estás enseñando mal. ¿Ok? Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano,
amparar a la viuda. Todo esto es alegórico, todo esto es al que no tiene a Dios. El que no tiene a Dios es la viuda, es el huérfano, está siendo agraviado. Entonces hay que llevarles, hay que compartir el amor de Dios con ellos. Y termino con Efesios 5 del 1 al 2, hablando Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, o sea, imitadores de Cristo, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto me lo está poniendo el Señor en mí. ¿Tienes tú hijos, hijas en tribulación? Deja de ver la televisión, olvídate de todo lo del mundo y ponte a orar. Busca el rostro del Señor, vete a la palabra de Dios, estudia a Cristo Jesús, ponte ante la presencia de Él, no te presentes a Él con tus obras, reconoce quién eres y deja que el Señor te guíe. Pon la mirada en Cristo Jesús y dile, Padre mío, a Jehová, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, mi amado, yo le pido por mis hijos, Señor. Sálvelos, Señor. Sáquelos, Padre Santo, Señor, de la tribulación, según su voluntad, Padre Santo, Señor. Si ellos están siendo quebrantados, no seas tú el que trates de corregir a tus hijos. Nadie es profeta en su tierra. Entonces, muy difícilmente nos van a escuchar a nuestra familia, pero sí puedes orar por ellos. ¿Ok? Tú no puedes ir y pedirle a una persona que ore por tus hijos cuando tú no lo haces. Eso no está bien, hermanos. No está bien. O sea, es responsabilidad de nosotros de orar, para empezar, por nuestra propia familia. ¿Ok? Y de hecho, por nosotros, nuestros hijos son bendecidos, pero debemos de siempre estar orando por ellos. ¿Cómo nosotros vamos a ir a pedirle a otra persona que ore por nuestros hijos y nosotros nos la pasamos mirando televisión y andamos en el mundo? No, eso no está bien. Ok, esta es una exhortación. Dedíquenle tiempo al Señor. Dedíquenle tiempo al Señor. Ok. Si tú no le dedicas tiempo al Señor, no vas a tener paz. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con ustedes.